Bueno, vamos a continuar. ¿Me escuchan bien? ¿Me oyen? Sí, Correcto, correcto, correcto. Vamos a continuar entonces. Que los felicito. Qué bien que todo el mundo entró con su camarita encendida. Muy bien, excelente. Mira la Rebeca Rey está, mira la Rebeca Rey está una sola chateando, no está poniendo atención. ¿Cómo estás, Rebeca? Buenos días. buenos días, doctor. Tú eres Bien, la ya, que no, tú eres la que no podía entrar. sí, ya solucioné. Ya Tuve que solucionaste. apagar la computadora para... Eso a veces pasa, te iba a decir, hay que reiniciar. Y cuando usted se conecta a Zoom y si no escucha o no puede activar su cámara, usted sale y vuelve a entrar. A veces eso pasa, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ya estamos por acá de nuevo. Hay alguien que me puso, ¿verdad? No voy a decir el nombre, pues, pero alguien me puso ahí que no activó la cámara porque estaba haciendo las diligencias. Yo les quiero decir a todos ustedes, esta hora de clase, no hora de hacer diligencia. Es como que usted está en clase, pues. El hecho de que sea virtual no significa que usted va a estar en las calles, ¿no? Tiene que estar sentadito en tu casita, anotando, preguntando. Es clase. Y la gente, y yo le dije eso en la clase presencial. La gente piensa, como es clase virtual, puede hacer cualquier cosa. Ahí están, solo entran por entrar y no están poniendo atención. No, muchachos. Eso es una clase normal, formal, como la clase presencial. Por lo tanto, usted esta hora de clase no puede estar haciendo diligencia ni grande ni chiquita. Es como que está en clase. Haga la diligencia en otro momento, pues. ¿Ya? Porque usted no me va a decir, entonces, no llegué a clase porque no estaba haciendo diligencia. No, muchacho. Yo también tengo diligencias que hacer, pero no puedo porque es mi trabajo primero, pues. Si no, no me pago. Las diligencias hago en el momento que pueda. ¿Me estaba entendiendo, verdad? Eso va para todos. Yo sé que no son ustedes, pero transmiten a los demás. O yo, Angela Espinosa, sí, está escuchando. Eso me gusta. Está atenta a la Angela Espinosa. Ok, entonces vamos a continuar y voy a compartir la presentación que estábamos. Creo que esta es. No, ay, señor, se me conecta. Siempre pongo la que no es. Es que tengo varias presentaciones aquí. A ver, tengo que ir cerrando. La que estábamos, ¿cuál era? Pero, muchacho, es que la presentación que tenía, creo que la cerré. Voy a buscarla, porque aquí tengo minimizado un montón de cosas. El documento de PowerPoint. No, esta no es. Ay, Dios mío, ¿cuál es? Esa es. Ok, entonces ahora vamos. mm, Ahora sí, ahí está la presentación. Y estábamos con eh, locus, ya miramos carácter, genética mendeliana. Ok, estábamos, de aquí miramos haploide y diploide, ¿verdad? Y haploide es el ser que posee una copia de su información genética, posee un solo juego de cromosomas. En el caso de los humanos, 23, ¿no? Y diploide es el que posee el juego completo de cromosomas. Entonces, posee la información duplicada, que pueden ser igual o distintos. Recordemos que en el caso de los humanos es muy importante manejar las células haploides, son las células sexuales, espermatozoide y óvulo. Las demás células todas son diploides. Y recordemos que haploide simbolizamos con una N y diploide con doble, dos N para el ejercicio. Ok, esto es lo que miramos en la sesión anterior. Vamos a continuar entonces con la terminología genética. Recuerden, esos términos, yo nunca les voy a preguntar qué es homocigoto, qué es el otro. No, pero sí, ustedes deben aprender para aplicar a los ejercicios. Ese de aplicación, ¿oyeron? Aplicación práctica. Rebeca Reyes, lee el que siga, es el homocigoto. Homocigoto o raza pura, un individuo que para un carácter presenta los dos alelos iguales dominantes, A mayúscula o recesivo, 2A minúscula.
Ujú. Sigo con lo siguiente. No. A ver. Bueno, sí, 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 para que tiene relación. Sigue, sigue, sigue. Heterocigoto o híbrido, individuo que para un carácter presenta los dos alelos diferentes, A Muy bien. Ahí. mayúscula y A minúscula. Ok, muchas gracias, Rebeca. Vamos a ver esos dos términos que son contrarios. Tenemos el homocigoto y el heterocigoto. Para ir entendiendo esas palabras, vamos a definir por su etimología. La etimología es el origen de la palabra. El prefijo griego homo significa igual, ¿no? Y hetero, diferente. Cigoto es la formación, la primera célula, ¿verdad? Es la unión espacial con un óvulo, forma un cigoto. Entonces, el término en sí, homocigoto, es cuando para una característica determinada, los dos alelos, los dos genes son iguales. Ellos pueden ser de dos tipos, homocigoto dominante y homocigoto recesivo. La cosa es que se simbolizan, ahí tengo un ejemplo, con dos letras, si son dominantes, dos letras mayúsculas. Y si son recesivos, dos letras minúsculas. Ahí les puse el ejemplo con la letra A, puede ser la letra, cualquier letra, ¿verdad? Pero aquí, ojo, cualquier letra, pero vamos a ver el ejercicio. Siempre es prudente poner una letra en el cual a escribir su grafía, ¿verdad? Es diferente la mayúscula de minúscula, que se puede ver fácilmente. Hay letras que cuesta diferenciar mayúscula y minúscula, ¿ves? Bueno, eso. Ahora, el heterocigoto, hetero diferente, es el individuo que posee dos alelos diferentes. Obviamente, uno es dominante y otro es recesivo. Por lo tanto, aquí solo decimos heterocigoto, ¿verdad? Aquí no existe ni dominante ni recesivo, porque los dos genes que el individuo tiene, uno domina y el otro es recesivo, por lo tanto es hetero, es decir, diferente. Pero el raza, en el homocigoto, son los dos iguales. Por eso, el término homocigoto también le decimos raza pura. Ustedes van a ver los trabajos de Mendel, él hablaba de razas puras. Y el híbrido, el heterocigoto es la mezcla, el híbrido. Vamos a ver después más adelante, a partir de la próxima semana presencial, cruces monohíbrido, dihíbrido. Es decir, el término híbrido es mezcla, ¿verdad? Mucho se habla, por ejemplo, de una comparación que no es de genética, pero bueno, ahora está de moda los vehículos híbridos. ¿Qué es un vehículo híbrido? Que trabaja con gasolina y con energía eléctrica, eléctrico, carro eléctrico. Pues. Le dicen híbrido porque es mezcla. El término híbrido es mezcla. Entonces, esos dos términos deben estar bien claros. El homocigoto y el heterocigoto. Eso es de clavar en genética cada rato homocigoto para acá, homocigoto para allá. Ok, esos dos términos. Después tenemos otros dos términos que también están relacionados. Angeli Espinosa. Angeli, por favor. Fenotipo, conjunto de genes que presenta un organismo, normalmente referido a un carácter o caracteres concretos. Fenotipo, conjunto de caracteres observables en un organismo. Depende del genotipo y de la acción ambiental. Genotipo más ambiente va a ser igual a fenotipo. Muy bien, gracias, Angeli. Aquí estamos hablando del genotipo. Viene de la palabra gen, ¿verdad? Es la dotación de genes que presenta un organismo, un individuo, ¿verdad? Recuerden, los genes nosotros no podemos observar. Ellos se encuentran ubicados en los cromosomas y a su vez en el núcleo de la célula. Bueno, la célula se puede observar los cromosomas solo cuando va a iniciar el proceso de división, ¿verdad? De ahí los cromosomas están bien ocultos, son las unidades de herencia que están formados por los genes y los genes a su vez son segmentos de ADN. Entonces, el conjunto de genes que tenemos se llama genotipo. Estos genotipos van a determinar, van a influenciar, van a decidir el fenotipo, que es la característica física que puede observar, ¿no? No solamente física, la característica observable, ¿no? Que ahí dice, depende del genotipo, pero no solo del genotipo, también sobre el fenotipo puede influenciar el ambiente. Por eso está esa pequeña ecuación, que la acción del ambiente más del genotipo determina qué cosa, el fenotipo. El fenotipo es la característica que yo puedo ver.
Por ejemplo, cuando yo les digo la forma, el color del pelo, o la forma de la nariz, o la forma de los labios, o el color de los ojos, o qué sé yo, la estatura. Eso yo puedo ver, ese es fenotipo. Ahora, los genes que determinan esa característica sería el genotipo. Esos dos términos, genotipo y fenotipo, es muy importante. Mucho vamos a ocupar la expresión, vamos a decir, ¿cuál es el fenotipo? ¿Cuál es el genotipo? Y entonces, esa terminología es necesario dominarla para poder entender las leyes de Mendel, que vamos a comenzar el día de hoy, un ratito la ley, y después vamos a ver los ejercicios, si Dios quiera, en la presencialidad de la próxima semana. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo la terminología? Bueno, cualquier cosa, si ustedes no entienden, pregunten, ¿verdad? Ahí tenemos otros términos. Qué importante que manejemos, ¿verdad? Entonces, aquí quiero que me ayude con la lectura la niña Torres. Comedo. Herencia dominante. Se da cuando un alelo, el dominante, no deja manifestarse a otro, el recesivo presentando el individuo, el fenotipo codificado por el alelo dominante. Herencia codominante. Se da cuando los alelos son equipotentes, es decir, tienen la misma fuerza a la hora de manifestarse, o bien se manifiestan los dos, o el fenotipo resultante es intermedio entre el de las dos razas puras. ¿Cómo se llama la niña que leo? ¿Cómo es tu nombre, chiquita? No estoy viendo. Dorina Torres. ¿Perdón? Dorina Torres. Dorina, ¿tú sabes por qué se pone comas cuando se escribe una frase? ¿Para qué las comas, Dorina? Son Para hacer para... pausa, respirar, ¿verdad? Tú lees rápido, sos sofocada, igualito que yo. Así soy yo, ¿verdad? Tú eres de las mías, pero hay que leer con calma. Yo, es que no Bueno, respeta. profe. Si tú no respetas los signos de puntuación, no va a tener sentido. Mire, dice, se da cuando un alelo es dominante. Ahí da una coma, ¿verdad? No deja manifestar. Pero si tú lees, se da cuando el alelo es dominante y no deja manifestar. Eso no tiene sentido. Me explico, ¿verdad? Para que lo veas con calma. Está bien. Bueno, Ok, profe. ok, va pues. Entonces, tenemos que la herencia dominante se da cuando el alelo. Ahora yo pregunto, ¿y qué cosa es el alelo? Miramos la hora pasada. ¿Qué es el alelo? ¿Mm? Es la forma en que se expresa el gen, ¿no? El alelo. Entonces, ahí donde está el término del alelo, puedo poner el gen, ¿verdad? Cuando el gen dominante no deja manifestar al otro y el que no se manifiesta se va a llamar el recesivo. Figúrense que antes de Mendel, ya les voy a dar una piedra para la tarea que ustedes van a hacer, ¿verdad? Sobre por qué Mendel tuvo éxito. Antes de Mendel, otros científicos hicieron, pues, trabajos de esta naturaleza. Y antes de Mendel se pensaba que el gen recesivo desaparecía. Pero aquí dice claro, no deja manifestarse. Una cosa es que no manifiesta, otra cosa es que desaparece, ¿no? Pero con los trabajos de Mendel llegó a la conclusión que él no desaparece, queda oculto. Es más, puede volver a aparecer. Nada más que él vuelva a aparecer cuando se encuentra con otro que también sea recesivo. Una condición recesiva se manifiesta cuando se encuentran dos genes. Eso vamos a ver más adelante en el ejercicio. Ahorita para ustedes cuesta un poquito entender eso. Pero sí lo que deben saber es que el gen dominante es aquel que prevalece, que siempre está, prevalece, pues. Y el recesivo es aplastado, digamos así, entre comillas, por el dominante, pero no lo mata, no desaparece, no, está oculto, pero ahí está. ¿Entiendes, verdad? Eso es muy importante saber. Ustedes van a ver eso en los trabajos de Mendel. Después tenemos la herencia codominante. Aquí me echa una manito con la lectura Denis Silva. Se da cuando los alelos son equipo- equipotentes, es decir, Pero tienen la quita la misma mano de la fuerza. cámara, niño. Ah, sí, perdón. Es decir, tienen la misma fuerza a la hora de manifestarse, o bien se manifiestan los dos, o el fenotipo resultante es intermedio entre las dos razas puras. Ok, mire, aquí quizás ahorita ustedes, para ustedes un poquito, gracias, Denis, difícil de entender, pero mire, el prefijo griego co significa iguales, codominante que los dos son iguales.
Mire, las leyes clásicas de Mendel, ¿verdad? Eso es la primera ley, nos habla de la existencia de un gen dominante y un recesivo. El dominante prevalece, el recesivo queda oculto. Es decir, que la característica que va a prevalecer es la dominante, ¿no? Pero hay una herencia que le llamamos también herencia mendeliana, en donde los genes dominan igual. Por eso dice equipotente. Tienen la misma fuerza, se manifiestan los dos. Ahí no hay dominante, no hay recesivo. Entonces es una herencia codominante. O también le llamamos herencia intermedia. Y el resultado va a ser el aporte de los dos. El ejemplo clásico para entiendo, ¿verdad? Vamos a ver más adelante, aunque eso no tiene mucha relevancia para medicina, el ejemplo que les voy a dar, pero bueno, el ejemplo clásico en las plantas es la flor del narciso. Conocen el narciso, ¿verdad? Es una flor que existe en blanco, rojo y rosado. Entonces, la flor narciso rosada es el resultado de cruzar blanco con el rojo. Aparece ese color intermedio. En los patrones de herencia clásicos de Mendel nos dice que si el rojo es dominante, todo sería un rojo, pues. Pero aquí sale en rosado, que es intermedio. Es decir, aporta el blanco y aporta el... Estamos viendo la presentación, muchachos. Sí, se ve, sí. ¿Se ve? Espera, espera. Y ahora no, ¿verdad? No, ya la quitó. Ahora no. Sí, espera, es que no sé qué pasó en mi computador. ¿Y ahora, chicos? Ahora sí. Sí, es que Ahora sí. de pronto la presentación se... Ok, el internet. Entonces, esa es la herencia codominante. Ahora, dentro de esa herencia, nosotros vamos a ver lo que son los tipos de cruces, que es los términos que siguen, ¿verdad? Jefferson González. Sí, Jefferson. En monohíbrido. Sí, sí, ahí, sí, ahí. Individuos heterocigotos para un solo carácter. Sigo. Dale, sigue, sigue, hasta políbrido. Di- Ajá. Dihíbrido. Individuos heterocigotos para dos caracteres. Polihíbridos. Individuos heterocigotos para varios caracteres. Ok. Entonces, nosotros, gracias, Jefferson. Nosotros vamos a ver esos términos aplicados, a ver si había dicho. Entonces, el individuo mono, mejor dicho, el cruce mono híbrido, la palabra, el prefijo griego lo dice, mono es uno. Es cuando se analiza una sola característica en estudio, ¿verdad? El dihíbrido son dos características y el polihíbrido varias. Obviamente, las leyes de Mendel, nosotros vamos estudiando poco a poco, ¿verdad? Y nos dice que primero vamos a ver un cruce donde solo no podemos analizar de lleno todas las características, nos perdemos. Vamos a ir analizando poco a poco. Y vamos a analizar en un momento un cruce mono, es una característica, una sola. Vamos a ver dos y pol. Ok, muy bien. Torrealba, ¿qué dice después? El que sigue. Retrocruzamiento o cruzamiento de prueba. Consiste en un cruzamiento con el homocigoto recesivo y se realiza en casos de herencia dominante para averiguar si un individuo de fenotipo dominante es híbrido o raza pura. Muy bien. Gracias, Angie. Entonces, ese retrocruzamiento o cruzamiento de prueba, ¿verdad? ¿Y quién es Maciel Corea? Cada rato le doy a aceptar y no entra. Es un cruce homocigótico recesivo. Y en el caso de herencia dominante, ese retrocruzamiento de prueba es algo que todavía no tiene mucha relevancia ahorita, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí. Vamos con el que sigue. Alelos letales. Ashley Rizzo. Alelos letales son aquellos alelos que poseen una información deficiente para un carácter tan importante que, sin él, el organismo muere. Puede que el individuo no llegue a nacer, pero en todo caso muere antes de alcanzar la edad reproductiva. Los alelos letales suelen ser recesivos. Si fueran dominantes, desaparecerían nada más surgir, por lo que solo se manifiestan en homocigosis. Muchas gracias. Este también es un término, pues tal vez quizás para ustedes un poco difícil de entender. Ahorita vamos a ver poco a poco.
letal, fatal, mortal. Son unos alelos, ¿verdad? Que son deficientes. Disculpe un segundito. Ok, entonces, en este caso, miren, al final dice, solo se manifiesta en la homocigosis. ¿Qué significa esto? Para que estos genes se manifiesten, tienen que encontrarse dos genes iguales. Y como es recesivo, pues estos genes letales se manifiestan cuando se encuentran dos recesivos. Ay, disculpen que me estoy quedando agripado, estoy con cepol. Tengo la nariz tapiada, pues. Ok. Bueno, entonces, eso de genes letales y el retrocruzamiento, cruzamiento de prueba, estos vamos a ver en su tiempo, ¿verdad? Ahorita no tienen tanta relevancia como los anteriores. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, ya vamos a entrar en detalle, qué es lo que hizo el señor Mendel, las investigaciones de Mendel. Ahí pues, nos va a echar una mano la Maciel Corea. ¿Lo voy a entrar, Maciel Corea? ¿Está por acá, Maciel Corea? Bueno, para que no puede hablar. Entonces vamos ¿con quién vamos? Pues, ya todos leyeron, ¿verdad? Un voluntario. Mauro, dale pues, Mauro. Ah, La primera, la investigación de Mendel, ¿no? sí, claro, de inicio, vamos. Ok. Mendel estudió cómo se heredaban los caracteres de generación en generación. Para ello utilizó la planta del guisante, que era fácilmente cultivable en el huerto del monasterio. Pues, Sigo. espérate, ya va, después va a seguir, déme un segundito. Cuando nos habla del huerto y monasterio, es que el Mendel, usted va a ver su biografía, él trabajó en un pequeño huerto que tenía el monasterio donde él estudiaba para sacerdote, y ahí él estudió con la planta de guisante. El guisante aquí en Nicaragua, nosotros, es una planta, no sé si ustedes conocen, eso se cultiva mucho en Europa, es el guisante, aquí le llamamos chícharos. ¿Conocen los chícharos? Que aquí mucho Los ocupa. Aquí solo chícharos se o los vende, piticuá también se llaman. también le llaman pitipá. Pitipá es una palabra francesa que significa frijol pequeño, ¿no? Pitipá, frijol pequeño. Ese pitipá o los chícharos, ¿verdad? Aquí solo se vende en tarro, ¿verdad? Que es lo que echan a la rueda de la valenciana, pues. Hay amarillo y hay verde. El nombre científico es Pisum sativum. Recuerden que todo ser vivo tiene nombre científico, que son dos palabras, género y especie. ¿Cuál es el nombre científico de los humanos? Nuestro nombre científico, ¿cuál es? Homo sapiens, recuerden, Homo sapiens. Esa planta se llama Pisum sativum. Entonces, él trabaja con esa planta que fácilmente se cultiva, una planta que rápido da producción. ¿Cuál fue la metodología que ocupó él? Miremos, siga, Mauro. Utilizar razas puras de cada uno de los caracteres seleccionados, que eran variables cruzadas entre sí. Mostraban características similares a sus progenitores en un carácter determinado, constituyendo la generación parental. Oigan esto, generación parental, P. Eso es muy importante. Los padres, parental, padres. Vamos a ver eso, P1, P2, etcétera, etcétera. Entonces, él utilizó razas puras, pero para una característica seleccionada. ¿Cómo logró observar, cómo logró obtener esa raza pura? Bueno, cruzando los puros con los puros y que mostraban características principales, o similares, perdón, características similares. En el caso del trabajo con plantas, ¿verdad? Las polinizaba. Ustedes saben que el polen es la parte como se fecundan las plantas, polinizaba polen de una planta que era amarilla con otra amarilla, sin toda la amarilla, para obtener amarillo oscuro, después verde, verde, verde oscuro, ¿verdad? Ok, eso fue lo primero que él hizo. Entonces utilizó generación parental. Mauro, la segunda, ¿cuál fue? Realizar cruces experimentales. Las flores del guisante son hermafroditas, por lo que cortó los estambres
Él llevaba con unas pinzas el polen adecuado a la flor femenina adecuada, manteniendo tapada la flor el resto del tiempo. De esta manera mantenía controlados los apareamientos producidos. Mendel mezcló razas puras que diferencian en un carácter para obtener una generación de descendientes híbridos a los que llamó primera generación filial. Muchas gracias, Mauro. Entonces, la que sigue, Mauro, lo que sigue, Mauro. Tiene relación. Autofecundar las plantas de la generación filial para obtener así una segunda generación filial. Ok, F2. Entonces, vamos a ver. Ahí tenemos dos situaciones. Él realizó experimentos con las plantas de grisante que son hermafroditas. ¿Qué es hermafrodita? Que el mismo individuo tiene los dos sexos, ¿verdad? Entonces, cortó los estambres con unas pinzas de polen adecuadas de la flor femenina y ahí fue polinizando, ¿verdad? De esta manera controlaba los apareamientos. Pero trató una sola característica a la vez. Y los que descendían los llamó híbridos, que llamó primera generación filial, los hijos, pues. F1, generación filial 1. Y autofecundó a sus hijos, y obtuvo la segunda generación. Eso es muy importante, fue lo que hizo el señor Mendel. Denis Silva, ¿qué sigue? En sus experimentos centró la observación en la transmisión de 7 características de color de la semilla, amarillo verde, aspecto de la semilla, liso rugoso, color de la vaina, verde amarillo, aspecto de la vaina, lisa rugosa, color de la flor, púrpura blanco, longitud de tallo, largo corto, posición de la flor, axial y terminal. Ok. Entonces, en este caso, muchachos, deme un segundito. Es que se me va a apagar la computadora, el cable. Pues, me dio señal ya está cargando. Ok, no había final lo que estaba desconectado el cable. Ok, entonces, en este caso, él, al autofecundar la generación 2, F2, observó y se centró en 7 características. Pero claro, las trató una a la vez. 7 características que tenían contrastado en dominante y recesivo. Color de la semilla, amarilla y verde. El aspecto de la semilla, lisa y rugosa. El color de la vaina, verde con amarillo. El aspecto de la vaina, lisa y rugosa. El color de la flor, púrpura y blanca. La longitud del tallo, largo, corto o enano, pues. Y posición de la flor, axilar y terminal. Axilar o axial, cualquiera de las palabras. Y terminal. Esos son los 7 aspectos básicos que hicieron famoso a el señor, al señor Mendel, ¿verdad? Miró esos aspectos. Obviamente, en cada aspecto miró 2 características que se opueden. Por ejemplo, miró el color de la semilla, que había amarillas y verdes, otro color. Los chícharos que hemos visto, hay amarillo y hay verde, no hay rojo, no hay otro color. Después del aspecto, el color de la vaina. ¿Qué cosa es la vaina? La vaina, muchachos, ustedes han visto los frijolitos, miren aquí en la imagen, la vaina, muchachos, eso que está aquí. Adentro están los frijolitos, miren el cursor ahí. Entonces, que había un color verde y amarillo. Entonces, esas 7 características trabajó él. Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos las características estudiadas por Mendel, ¿verdad? Las 7 en este cuadro. Y está el rasgo o característica dominante y el rasgo o característica recesiva. La forma de la semilla, la forma. Hay lisa y hay arrugada. La lisa domina sobre la arrugada, ¿no? Ahí está claro el dibujo. El color de la semilla,
Hay amarillo que domina sobre el verde. Es decir, existe más semilla amarilla. El color, perdón, la característica dominante es aquella que prevalece, ¿no? Entonces, la forma de la vaina hinchada domina sobre la contraída. El color de la vaina verde domina sobre el amarillo. Muchachos, aquí no va a hacer confusión. Me acuerdo que el año pasado los chavos se cruzaban. Aquí, forma de la semilla, la primera, perdón, la segunda. Color de la semilla, la dominante amarilla. Pero en el color de la vaina, la dominante es la verde, ¿eh? La amarilla es sencilla, estamos viendo, ¿verdad? Es diferente. El color de la flor púrpura domina sobre la blanca. La ubicación de las flores, aquí dice en la unión de las hojas y aquí en la punta. En la unión es la axilar y en la punta es terminal. Y el tamaño de la planta alta, que tiene de 1.2 a 2 metros, domina sobre la planta lana o el tallo corto, que tiene de 0.2 a 0.4 metros. Aquí está un dibujo, ¿no? Un dibujo de cómo trabaja Mendel, ¿verdad? Mira, ahí está sacando el polen para polinizar las plantas, ¿verdad? Y de esta manera, alguno de ustedes puede decir, profesor Tabar, ¿y nosotros qué tenemos que ver con las plantas? ¿Acaso que somos botánicos? Claro que no, ustedes no medicina. Pero, ¿por qué le explico eso? Para llegar a entender cómo Mendel descubrió sus leyes, ¿verdad? A eso quería llegar. Las leyes de Mendel. ¿Cuántas leyes? 3. Aquí están claritos. Primera ley, también le llamamos ley de uniformidad. Segunda ley, ley de la segregación independiente. Y la tercera ley, ley de transmisión independiente del carácter. Una cosa es segregar, otra cosa es transmitir. Yo puedo segregar, pero no transmitir. Esas son las famosas leyes de Mendel, no se olvidan. Ley de la uniformidad, ley de la segregación independiente y ley de la transmisión independiente. En algunos libros de genética usted puede encontrar que te dice que solo son 2 leyes. Lo que pasa es que la segunda ley la divide en 2 principios, entonces sale como solo 2 leyes, pero en realidad son 3. Ok, muy bien. Vamos con la primera ley. Ley de la uniformidad. Esa es la primera ley que debemos manejar al hilo. ¿Ok? Entonces, esta primera ley, quiero que me lee la señorita Rebeca Reyes. Re. ¿Ok? Rebeca, ¿qué dice? La primera ley de Mendel o la ley de la uniformidad de los híbridos de la F. De la F1 o primera F1, generación. Pues, primera generación también de se la dice. primera generación, cuando se cruzan individuos de dos variedades o razas puras que difieren en un carácter, todos los individuos de la primera generación filial son iguales entre sí en cuanto al carácter estudiado e iguales a uno de sus progenitores, es decir, el dominante. Por ejemplo, el color de la semilla del guisante está controlado por un par de genes que forman una pareja de alelos. Una determinada, el color amarillo, Determina. perdón. Uno determina el color amarillo y es dominante sobre el color verde. Los parentales Ok, son no, hasta ahí. Ok. Gracias, Rebeca, gracias, muy bien. Fíjense, chicos, nos habla esta ley, la ley la que está aquí entre comillas, miren que está aquí entre comillas. Pero en otras palabras, ¿qué dice la ley? Cuando se habla de una sola característica, ¿verdad? Cuando se cruza esa característica, la primera generación, o sea, que sean dos razas puras en el cual uno domina y el otro es recesivo. Toda primera generación filial, es decir, todos los hijos van a ser igual a uno de los progenitores. ¿A cuál? El dominante. ¿Estamos? Al dominante. A uno de los progenitores, el dominante. ¿Ya? Y ahí te da un ejemplo. El color de la semilla. Está determinado. Tiene 2 colores. El amarillo que domina sobre el color verde. Domina sobre el color verde. Ok. A ver, siga Rebeca Reyes, ¿qué dice?
Los parentales O son sea, razas. los parentales, disculpa, los parentales son mismos los padres, ¿verdad? Ajá. Siga. Los parentales son razas pura amarilla y verdes, y los gametos que se forman tras la meiosis serán de un tipo en las amarillas y en las verdes. Los gametos se unen en la fecundación para dar origen a los individuos de la primera generación, que serán todos híbridos, heterocigotos, y el fenotipo de la semilla es amarillo por ser el color dominante. Rebeca, no leíste lo que está entre paréntesis, hay que leer aquí. Esa A, ¿cómo se lee? Mira, y esta, miren bien, ¿cómo se lee? Vamos a regresar aquí, miren, vamos a regresar, pongo atención en la terminología. ¿Qué dice acá? Aquí, mire, ¿qué dice? El cursor, ¿qué dice ahí? Homocigoto Dominante, ¿verdad? dominante. ¿Y aquí cómo sería? Homocigoto recesivo. Ok, entonces, aquí cómo se lee, dice, los parentales son razas pura María. Aquí, esto que está aquí se lee homocigoto dominante y verdes homocigoto recesivo. ¿Estamos viendo? Y los gametos que se forman tras la meiosis, ya ustedes saben qué es la meiosis, será de un tipo, en las amarillas dominante y en las verdes recesivas, ¿no? Ahora, los gametos se unen a la fecundación para dar origen a los individuos de la primera generación, o F1, que serán todos híbridos, heterocigotos. Los híbridos son heterocigotos. ¿Qué significa esto? Que van a tener un gen dominante y un gen recesivo, pero todos van a ser del color dominante, que en este caso es el amarillo. Estamos captando esa parte. Bueno, esta parte ya es de los ejercicios, ¿verdad? Obviamente, aquí tenemos la expresión, pero vamos a hacer lo siguiente. Esa expresión es el ejercicio, lo que hizo el señor Mendel, ¿verdad? Y entonces, aquí tenemos la característica en estudio del color de guisante. Amarilla se empezamos con A mayúscula y la verde con A minúscula. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Y tenemos que los padres, esa P significa la relación parental. Cruzamos amarillo con verde. Eso amarillo con verde, ¿qué cosa es? Fenotipo. Y aquí abajo está genotipo. Aquí hay doble A. ¿Eso qué significa? Homocigoto dominante. Y aquí hay doble A, pero minúscula. Homocigoto recesivo. Y los gametos. ¿Qué son los gametos? La célula sexual. Aquí gametos dominante, A mayúscula. Gametos recesivo, A minúscula. Y forman las semillas amarillas. ¿Estamos viendo? Entonces, ¿el genotipo cuál es? Heterocigoto. Y el fenotipo, amarillas. Amarillas. Esto voy a dejar de compartir y ahorita vamos a tomar otro pequeño receso porque el Zoom ya me dice que ya es la hora para ir terminando. Y como hice la hora pasada, ya les va a caer en el grupo de WhatsApp invitación para la tercera hora. ¿Estamos claros? Ok, para continuar en un rato, para la última sesión. ¿Estamos claros? Dale pues, en un rato continuamos. Ahí en el grupo de WhatsApp les va a caer ya la invitación, ten pendientes. ¿Estamos claros? Sí, sí. Ok, pues. Bueno, entonces nos vemos en un ratito, pues.